el que en mí cree, dice el Padre, cosas mayores hará. Dios se quiere glorificar en tu vida, hermano. Dios se quiere glorificar en mi vida. Pero hay que creerle, hay que obedecerle, hay que atenderle, hay que buscarle, hay que pedirle. Amén. Porque si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y ahí mismo en Juan, Evangelio de Juan 15:16 nos dice, miren qué lindo ese texto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Qué gran dicha, hermano. Qué beneficio. Amén. Entonces dice, para que llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces esto te quiere decir y me quiere decir, tenemos que dar fruto. Tenemos que crecer. Si no, el Señor no nos va a poder recompensar. Tienes que llevar fruto, dice, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos que sembrar, hermano. Tenemos que regar la semilla. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que profetizar. Tenemos que echar a andar los dones, los talentos. Los tenemos escondidos. Aleluya. Tenemos que vivir la santidad, la obediencia. Vivir sin amargura. Vivir sin enojo, sin mentira. Tenemos que vivir piadosamente, generosamente, andando en paz, en gozo, en alegría, en santidad. Amándonos los unos con los otros, no aborreciéndonos, porque el que aborrece al hermano es igual que un homicida, y los homicidas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces Dios no nos puede prosperar cuando entre nosotros mismos nos estamos odiando, nos estamos señalando, nos estamos vituperando. Aleluya. Hay que llevar frutos, hay que hacer lo que a Dios le agrada, no vivir en contienda, en murmuración, con celo, con envidia, con vanagloria, con vanidad, en chisme, en pleito, en borrachera. Hay que vivir lo que a Dios le agrada. Aleluya. Hay que dar frutos del Espíritu, que son mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia, gozo. Hay que estar en fe, hay que andar en fe, en amor. Amén. Esos son los frutos. Eso es lo que Dios da y eso es lo que nosotros debemos cultivar. Eso es lo que nosotros debemos sobreabundar. Siempre estar gozoso, siempre estar mansos, siempre paciente, siempre ser bueno. Benigno significa bueno. Siempre tener templanza, tener serenidad, confianza en el Señor. Dale palmas al Señor. ¿Cómo quieres que te bendiga si ni siquiera te has arrepentido de tu maldad? Te dice el Señor. ¿Cómo quieres que te bendiga si ni siquiera estás caminando en santidad? Dice el Señor. ¿Cómo el Padre te va a bendecir si no estás obedeciendo la voz de Dios y el llamado de Dios? Si no estás escudriñando la Escritura y estás sembrando la palabra dentro y fuera de tiempo, ¿cómo es que el Señor nos va a bendecir siendo unos lengua larga y mentirosos? Aleluya. ¿Cómo es que Dios nos va a bendecir si siempre andamos donde el vecino chismeando, murmurando? Si siempre estamos hablando mal del pastor, del profeta, del hijo, de la hija de Dios que le están sirviendo al Padre. ¿Cómo Dios nos va a
Aleluya. Dios nos quiere bendecir, hermano. Y nos quiere engrandecer y prosperar. Pero ¿saben quiénes son los los peores ladrones? Nosotros mismos. Aleluya. Estamos nosotros descuidándonos y permitiendo que el enemigo nos robe los frutos, nos robe la bendición. Basta ya, dice el Señor, de tanto vituperio y señalamiento. Maleka mayoshe, mahai pate de bati. Pídele perdón a tu hermano, dice el Señor, si algo tienes contra él, contra ella. Narebesema. Y dice el Evangelio de Juan 14:21, hermano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay algo importante para que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados en todo. ¿Saben qué? Cumplir las leyes y mandamientos y estatutos y ordenanzas del Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los conoce y los pone en práctica, ese es el que me ama. Porque el que no los pone en práctica no le ha conocido a él. Y el que me ama, escucha, será amado por mi Padre. El que ama a Jesús, el Padre también lo amará a él. Y me manifestaré a él. Entonces, Dios se va a glorificar en tu vida, en tu ministerio. Te va a alargar los días, te va a santificar, te va a purificar, te va a lavar, para que cuando Cristo venga tú estés preparado, para que estemos preparados, encendido nuestro fuego, avivados en la obra, sin contienda, sin vanagloria, sin envidia. Aleluya. Y Juan 15, el Evangelio de Juan, 15, 7, 8, hermano. 15, versículos 7 y 8 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras, hermana, lo va a botar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice el Señor? Si permanecéis en mí. Póngalo, por favor, póngalo ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces en el Señor, en los caminos del Padre, y dice, y mis palabras permanecen en vosotros, si sus mandamientos tú los escuchas, los atiendes y los obedeces, dice el Señor, si tú andas conmigo, si tú me sirves a mí, si tú vives para mí y tú atiendes a mis mandamientos, pídame, yo le voy a dar. Pero apartado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Cómo queremos que Dios nos dé y nos exalte si lo tenemos aislado, apartado, ignorado? A veces estamos sintiendo la presencia del Señor y nos hacemos los locos, como que Dios fuera cualquier cosa. A veces Dios está hablando y nos hacemos los sordos.
Nada más se ve que. Entonces el Señor dice, si tú permaneces en mí, si tú me exaltas, me adoras, me glorificas y estás siempre haciendo mi voluntad y estás guardando mi estatuto, entonces pídeme que todo lo que tú quieras yo te lo voy a dar. Amén. Pero muchos que se han apartado del Señor, muchos que han dejado de poner por obra la palabra del Señor, ¿qué pueden llegar a recibir, hermano? Por eso dice la Escritura, no temáis y ni tengáis envidia de los malos, porque pronto serán cortados. Y cuando lo busques no los vas a hallar. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, allí en el capítulo 15. En que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Cuando tú das fruto, cuando yo doy fruto en el Espíritu, entonces el Señor es glorificado. Entonces la gente comienza a decir, verdaderamente es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Qué gusto, mira cómo Dios lo ha transformado, mira, siempre vive alegre. Mira qué hombre tan paciente, qué mujer tan paciente. Mira qué bondadosa, mira qué bueno que es, mira qué humilde. Entonces el nombre del Señor es exaltado. Pero cuando vivimos como perros amargados, peleando, murmurando, vituperándonos, qué vergüenza. Más bien ahí somos una vergüenza para Dios. Mira hoy que no son cristianos eso. Entonces Dios quiere glorificarse, hermano. Pero para eso hay que dar frutos. Si no estamos dando fruto, el Señor no nos puede bendecir. Y en el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí te habla el Señor y te dice, toda esta palabra de conocimiento y de verdad, toda esta profecía en mi libro, te la regalo, te la hago saber, te la comparto para que tú la atesores y la vivas. Y para que esto te mantenga gozoso con la esperanza y la fe en el Señor de que lo que Dios te ha prometido te lo va a dar. Aleluya. Dios te da a conocer esta palabra para que tú siempre te declares en victoria, aunque veas que estás en el peor desierto, aunque veas que te estás hundiendo. Tú tienes que declarar y creer en la palabra, porque esto te lo doy, dice el Señor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y con esto terminamos en el libro de Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Es el libro antes de Mateo. Y vamos a estar leyendo el versículo 4. Capítulo 4, perdón. A su nombre. A su pueblo. Todo lo que respire. Aleluya. Cristo vive y viene pronto. Lo tenemos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Está antes de Mateo. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ahora escucha este versículo. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué te dice esto, hermano? Al que no teme a Dios, fuego lo consumirá. Pero al que teme a Dios se aparta del mal y hace el bien, dice de que correremos como becerros de la manada. Vendrá a nosotros, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los malos serán cortados, pero tú que estás temiendo a Jehová y haciendo lo que a Él le agrada, recompensa de Dios tendrás. No vas a irte al fuego eterno, vas a irte a la patria celestial. Aleluya. Y en esta vida, aunque pases calamidades, el gozo no te faltará. ¿Cómo son esos becerros que corren cuando los sueltan, hermano? Cuando tú ves a alguien que tiene un rebaño de ovejas, por ejemplo, algún criadero, algún ganado, y tú ves que abren la jaula, abren la puerta para que ellos salgan al campo. Cómo ellos corren, con qué alegría, con qué felicidad, se sienten en libertad, con aquel gozo. Entonces, eso es lo que Dios te promete esta noche. Témeme a mí, te dice el Padre. Camina conmigo, confía en mí, pedidme y yo te daré. Amén. Maresa Maisore de Kamahaise. Lee más la escritura, te dice el Señor, para que conozcas mi verdad, y esta te traiga tu recompensa de lo alto. Porque muchos incrédulos, como no están leyendo y no están adquiriendo el conocimiento de la palabra, están envanecidos, están soberbios, están airados, están enojados, dándole sus perlas a los cerdos. Porque especial tesoro somos en la mano del Señor, dice la palabra de Dios. Pero cuando tú te dejas contaminar, tú te llenas de inmundicia. Entonces aquellos frutos que tú venías dando, el diablo te los vino a arrebatar. Por eso es que la palabra en Ezequiel, hermano, te tengo que leer esto. Y a su nombre. Gloria. Manera más sola, más haike. Porque yo te voy a hablar con la palabra. Gama yo sé que era bajai, colera vais. Oh, ramai sore de quema jaiso. Vístete de santidad, dice el Señor. Mujer ingrata. Male caraba choque, rebequena más hoche. Y no contriste mi Santo Espíritu, dice el Señor. Madre quema, madre que ramajai. Ezequiel 33. El deber de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma.
Pero si el atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Y en el versículo 13 dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad. Este es lo que quiero que prestes atención. Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Si nosotros hemos andado en la justicia, en la verdad, en la santidad, en la obediencia, pero nos apartamos y comenzamos a hacer iniquidad, comenzamos a pecar, entonces dice que la justicia que hicimos no nos será contada, y si viene espada y nos morimos, nos vamos sin él. Mas el pecador, el impío, que se le advierte de la palabra, se le advierte que viene espada, que viene castigo a la humanidad, que viene juicio, que vienen males sobre la tierra o sobre su vida. Entonces si aquel pecador, aquel impío, entonces se arrepintiera y volviera de su mal camino, aunque haya andado por toda la vida en pecado, por haberse reconciliado y arrepentido con Dios, entonces Dios lo librará de la muerte eterna. Aleluya. Así venga espada y esa persona sea muerta, si se va por haber reconocido que pecó y que estaba mal delante de la presencia, haber pedido el perdón y haberse reconciliado con Jehová, entonces su alma habrá librado del fuego del infierno. Entonces mantengámonos en la rectitud, hermanos.